Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les vamos a exponer 4 contaminaciones y para ello me acompañan Cintia Guadalupe Tep González, Stephanie Moreno Cortés, Jonathan Ramsés Ríosen, Dulce López Auxillo, Mayra Sujei Jiménez Chan y yo, por supuesto, que les sirvo de introducción para estos maravillosos personajes. Así que espero disfruten de este pequeño video y bien. ¿Qué es la contaminación del aire? La contaminación atmosférica consiste en la presencia de materias o formas de energía en el que el aire que pueden suponer un riesgo, daño o molestia de diferente gravedad para los seres vivos. Entre las consecuencias directas de la contaminación atmosférica se podría destacar el desarrollo de enfermedades y afecciones en los seres humanos y la biodiversidad, así como la pérdida visible en zonas de grandes concentraciones o la aparición de olores desagradables. ¿Qué tipos de sustancias producen la contaminación del aire? Estas son algunos de los principales gases contaminantes: el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el óxido de nitrógeno, el ozono a nivel del suelo, el material particulado, el dióxido de azufre, los hidrocarburos y el plomo. ¿Dónde se produce la contaminación del aire? Estas emisiones tienen 5 focos básicos producidos por el ser humano: la industria, el transporte, la agricultura y los hogares. Consejos para frenar la contaminación atmosférica. 1. Sustituir el coche por el transporte público u otros medios más sostenibles. 2. Empezar a reducir el consumo de plástico. 3. Seguir el uso de la regla de las 3 R's, que es recicla, reutiliza y reduce. Vigilar los productos que consumimos y optar por aquellos cuyo impacto en el ambiente sea mínimo. Y también optar por la eficiencia energética y minimizar el consumo de energía. La contaminación acústica. Se suele llamar ruido a todo sonido desagradable o no deseado para quien lo escucha. La contaminación acústica presenta unas características concretas que lo diferencian de otros contaminantes. Es el contaminante más barato de producir y necesita muy poca energía para ser emitido. Es complejo de medir y cuantificar. No deja residuos, no tiene un efecto acumulativo en el medio, pero sí puede tener un efecto acumulativo en sus efectos en el hombre. Tiene un radio de acción mucho menor que otros contaminantes, es decir, se localiza en espacios muy concretos. No se traslada a través de los sistemas naturales, como el aire contaminado movido por el viento. Por ejemplo, se percibe solo por un sentido, el oído, lo cual hace subestimar su efecto. Esto no sucede con el agua, donde la contaminación se puede percibir por su aspecto, olor y sabor. Consecuencias de la contaminación acústica. Consecuencias psicológicas, físicas, sociales y económicas, como malestar y estrés, trastorno del sueño, pérdida de atención, dificultad de comunicación, pérdida del oído, afecciones cardiovasculares, retraso escolar, dificultad de convivencia, costes sanitarios, baja productividad, accidentes laborales, pérdida de valor de los inmuebles, ciudades inhóspitas y retraso económico y social. Contaminación biológica del agua. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, considera que el agua está contaminada cuando su composición se haya alterado de un modo que no reúna las condiciones necesarias para ser utilizada beneficiosamente en el consumo de hombres y animales.
Entre los principales contaminantes biológicos del agua encontramos diferentes agentes patógenos. Un ejemplo de ello pueden ser las bacterias, virus, protozoos y parásitos que entran en contacto con el agua y que provienen en su mayoría de residuos orgánicos. Contaminación biológica del agua causada por barcos y buques. En esto existen muchos contaminantes biológicos del agua, que son provocados por la incesante circulación de buques en los océanos, ya sean viajeros, para el transporte de contenedores, petróleos, químicos, de gas o remolcadores. Contaminación biológica del agua en nuestras playas. La llegada del verano y de las vacaciones hace que las playas y los principales destinos turísticos incrementen su influencia de público. Así, son los riesgos sanitarios que produce al bañarse en el mar son mayores, ya que la salubridad del agua se ve mucho más contaminada por los excesos de excrementos y orinas. La contaminación biológica del mar y la alimentación. Al día de hoy, se calcula que unas 25.000 personas al año se envenenan tras consumir peces intoxicados por la contaminación biológica. Es por eso que en determinados países se ha advertido que la ingesta de peces como el pargo, los chícharos y determinadas especies de anguila pueden contener toxinas perjudiciales para el ser humano, siempre dependiendo de dónde se hayan capturado o en qué tipo de piscifactorías. ¿Qué es la contaminación del suelo? Este mal invisible aparece cuando la concentración de contaminantes en la superficie es tan alta que daña la biodiversidad del suelo y pone en riesgo nuestra salud. Esto se ve mayormente a través de la alimentación. Precisamente actividades como la ganadería y la agricultura intensiva suelen emplear fármacos, plaguicidas y fertilizantes que contaminan los campos, al igual que ocurre con los metales pesados y otras sustancias químicas de origen natural o antropogénico. Causas y tipos de contaminación del suelo. Los fenómenos como la erosión, la pérdida de carbono orgánico, la salinización, la compactación, la acidificación y la contaminación química son los principales responsables del deterioro actual del suelo. Además, la FAO diferencia entre estos dos tipos de contaminación edáfica. La contaminación puntual se debe a razones concretas, tiene lugar en áreas reducidas y sus causas son fáciles de identificar. Esta contaminación terrestre es habitual en las ciudades, los emplazamientos de antiguas fábricas, los alrededores de las carreteras, los vertederos ilegales y las depuradoras. Por otro lado, la contaminación difusa abarca territorios muy amplios y sus causas son diversas o difíciles de identificar. Este suceso implica la dispersión de contaminantes a través del sistema aire, suelo, agua y tiene un impacto muy importante sobre la salud humana y el medio ambiente. Entre las causas antropogénicas más habituales de la contaminación del suelo, la FAO destaca la industria, la minería, las actividades militares, la gestión de desechos, que en esta parte entra la basura tecnológica y las aguas residuales, la agricultura, la ganadería y la construcción de infraestructuras urbanas y de transportes. Consecuencias de la contaminación del suelo. El primer punto es daños a la salud. El siguiente, peores cultivos. El tercero, cambio climático. El cuarto, contaminación de agua y de aire. El quinto, desplazamiento de población. El sexto, desaparición de especies. Y por último, el impacto a la economía. Las soluciones para reducir la contaminación del suelo. Como primer punto es consumir alimentos sostenibles, reciclar correctamente las pilas y baterías, hacer compostaje casero o deshacernos de los fármacos en los lugares habilitados para ello.